En esta oportunidad hablaremos sobre diccionarios. Diccionarios son un tipo especial de vector que existe en Python, que a diferencia de las listas no se accede a los elementos por posición, sino por una clave. Los diccionarios, en vez de tener corchete como las listas o paréntesis como las tuplas, se crean entre corchetes, indicando conjuntos de clave-valor separados por coma. La clave y el valor se separa por 2 puntos. También se puede crear el diccionario con el constructor dict. También son un conjunto de clave-valor separados por el igual entre la clave y el valor y separado por coma cada elemento. Vamos a ver algunos ejemplos de crear estos diccionarios. Acá tenemos el primer caso, viene a ser un diccionario de dominio. Este diccionario tiene sus claves y tiene su valor. Clave, valor. Clave, valor. Y son un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Luego tenemos otro diccionario ahora con el constructor dict. Fíjense que en el caso de las cadenas no se debe poner entre comillas la clave. Y acá por ejemplo tenemos un elemento. A Luis le gustan estas comidas, a Pedro le gustan estas comidas, a María le gustan estas comidas, y los podemos imprimir ambos diccionarios. Tenemos el primer diccionario de dominios y tenemos el segundo diccionario de comida. Bien, continuando. Diremos que para obtener un elemento de un diccionario se lo obtiene con su clave. Como no hay posición entre corchetes, se pone su clave. Si algún elemento del diccionario se puede utilizar, si es que algún elemento del diccionario es una lista, se podría obtener por la clave de esa lista, ¿no? Un elemento del diccionario puede tener una lista. Y si queremos un elemento yésimo, sería la clave de la lista con la posición. Para poder asignar un nuevo valor a un elemento del diccionario, se hace diccionario en la posición clave, se le asigna el nuevo valor, y la interacción in devolverá true si la clave está en el diccionario y false si no lo está. Bien, vamos a hacer algunas pruebas con estos valores. Primero vamos a obtener, por ejemplo, Bolivia. Entonces acá tengo estos dos diccionarios y voy a decir una variable que se llama Bolivia, vol. Le voy a decir dominios en la posición bo, ya que viene a ser mi clave, ¿no? Entonces este lo voy a imprimir, por ejemplo. Lo podría imprimir directamente sin utilizar la variable intermedia vol. Y ahí tengo Bolivia. Ahora dice si algún elemento es una lista, entonces tengo que poner la posición más la posición interna. Por ejemplo, este diccionario de comida, si yo quiero la chanca, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, chanca va a ser igual a comidas en la posición Pedro, pero la chanca viene a ser la posición 0, no del elemento. Entonces en la posición 0, y eso vamos a imprimir. Ejecutamos. Ya, acá hay un error. Ejecutamos ahora y obtenemos ese valor efectivamente como se nos ha indicado, ¿no?, en la teoría. Continuando, también podemos cambiar el valor, ¿no?, de algún dato, y también podemos ver con la interacción in si es que existe o no ese valor. Bien, vamos a ver esto, ¿no? Primero vamos a cambiar un dato. Por ejemplo, vamos a cambiar chanca por locro y España por Spain. Entonces simplemente
dominio en la posición es, le voy a asignar Spain, ¿no? El nombre de España en inglés, y voy a imprimir dominios. Ahora, ¿cómo queda? Ahora, las comidas en la posición Pedro sub 0, que es Chanca, y le voy a poner locro. Y por ejemplo, comida en la posición María, le voy a decir, le voy a añadir, como es una lista, puedo utilizar append. Lo que está en comidas María es una lista que tiene estos dos, y le voy a añadir, por ejemplo, churrasco, y voy a imprimir cómo queda comidas. Ejecutamos y vemos que España se ha cambiado, churrasco se ha añadido y locro se ha cambiado en vez de chanca. Ahora también vamos a ver la interacción in. Por ejemplo, voy a imprimir si España dominio, y voy a imprimir también si Juana in comida. Ejecutamos. En el primer caso me dice true porque está en España y Juana no está en comidas. Continuando, vemos los métodos del diccionario. Diccionario.clear elimina todos los elementos del diccionario. Diccionario.copy copia superficial del diccionario. Y puedo tener get para obtener el valor del diccionario si existe, si no nos va a devolver none. Vamos a probar esos tres métodos. ¿Ya? Por ejemplo, tengo todo diccionario y voy a decir comida, va a ser punto clear, ¿no? Y voy a imprimir comida. Lo primero que voy a hacer es eso, y lo que hace se queda todo eliminado, no existe. ¿Qué más tenemos? Bueno, por ejemplo, un dato lo voy a poner, va a ser dominios.get, en la posición bo, que es lo que me va a dar, nos va a dar Bolivia, ¿no? Y si yo de la siguiente forma también lo puedo hacer directo, comidas en la posición María, nos va a dar picadito de yuca y patasca. Ahora puedo ya hacer una copia superficial de un diccionario. Por ejemplo, comida 2 va a ser igual a copy comidas.copy. Ya, y hago un print de comida 2. Y vemos que lo ha copiado toda la información que tenía comidas. Continuando, podemos también nosotros tener el método fromKeys, que si le da una secuencia, una lista o una tupla, crea un nuevo diccionario a partir de la secuencia. Ahora también se le puede, si se le pone así nomás, lo va a crear vacío, y si no, se le va a dar valor por defecto. Ya se le puede dar un valor de defecto para que crea los valores con defecto. Entonces vamos a hacer la prueba con fromCase. Ya. Entonces acá voy a tener un diccionario 3 que va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Tengo que utilizar el constructor dict.
from case, y acá yo le pongo el iterable que yo quiero. Puede ser, por ejemplo, una lista que tenga los valores 1, 2, 3, 4. Si imprimo el diccionario 3, voy a tener los valores 1 none, 2 none, 3 none, 4 none. Puedo tener un diccionario 4 que va a ser a dict.fromCase, y acá le pongo un iterable. Puede ser lo mismo, podría ser también, podemos poner también cadenas si queremos acá. De hecho, puede ser, en vez de una lista, puede ser una tupla, porque no deja de ser iterable. Y acá se le pone un valor por defecto, que le ponemos por defecto, ¿sí? Y después lo imprimimos, este diccionario 4. Ya están por los valores por defecto. Esta tupla podría estar en una variable que nosotros tengamos. Y acá se la puede utilizar, no necesariamente de forma explícita, sino también se puede utilizar a través de su variable. Bien, entonces así creamos diccionarios con valores por defecto, que pueden ser ninguno o algún valor por defecto. Continuando con los métodos de diccionario, veremos cómo obtener una lista, los métodos para obtener las claves, los valores y también los ítems en una forma de lista de tuplas de parejas clave-valor. También podemos utilizar list y iter para transformarlo a formato lista o iterable. Bien, vamos a hacer pruebas con nuestra lista en Python. Acá tenemos nuestra lista y yo lo que quiero es los ítems. Entonces yo digo ítems va a ser igual a dominios.ítems dominios.ítems vamos a tener los ítems de la lista. Si yo quiero los valores, va a ser igual a dominios.valores, y si yo quiero las claves, va a ser igual a dominios.case. En este caso sería values. Bien, tenemos esos tres métodos. Veamos si nosotros imprimimos ítems, imprimimos valores e imprimimos claves. Ejecutamos. Y vemos que son de tipo ítem de diccionario, valores y clave. Por ejemplo, yo quiero que ítem de diccionario sea de tipo tupla y estos dos que sean de tipo lista. Lo que se puede hacer es se le puede poner tuple para que se vuelva una tupla. Este le podemos poner de tipo lista y este de acá va a ser de tipo iterable. Ejecutamos y vemos en formato tupla, en formato lista y en formato iterable. Bien, por ejemplo, voy a trabajar con la tupla de ítem. Lo que voy a hacer, como es una tupla que tiene pares clave valor, voy a hacer lo siguiente: for dato in ítems, y voy a imprimir dato. Primero eso.
Ahí están las diferentes tuplas que tiene mi tupla ítems. Sin embargo, lo puedo yo separar en clave valor. Como es una tupla de dos elementos, tengo que poner dos variables acá en el for, y voy a poner clave igual a clave y valor igual a valor. Entonces podemos imprimir nuestros ítems. Bien, ahí está. Ahora, por ejemplo, quiero utilizar la lista valores. Entonces acá voy a decir valor in valores y voy a borrar esto. Como es una lista, va a poder mostrar uno por uno los elementos valores, ¿no? Bolivia, España, Francia. Ahora puedo yo tener, por ejemplo, las claves. Fíjense que es de tipo iterable. Voy a también recorrerlo de esa misma forma, este valor de tipo iterable. Ahí están las claves BOSFR. Yo cuando tengo valor de tipo iterable puedo hacer lo siguiente también. Puedo decir valor, o en este caso sería clave, va a ser igual a claves.next. ¿Ya? Y ahí va a tener el siguiente elemento y va a apuntar al siguiente. Si yo hago un print de clave y luego un print de claves, vamos a ver el resultado. Ya. Aquí el elemento que he mostrado primero ha sido bo. Y acá lo voy a imprimir como una lista para que se vea su información. Es y FR, fíjense, son los que quedan porque bo ya salió. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo una vez más y una vez más? Me voy a imprimir primero bo, ¿ya? Y después me dice que no reconoce el next, ya porque ya está formato lista. Y lo que voy a hacer es borrar esto y vamos a imprimir la clave que va dando el iterador. ¿Ya? Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa si doy una más? Ahí me da el error porque ya nos ha quedado sin ningún dato, ¿no? Entonces ahí me da el error porque los otros ya se fue el primer elemento, el segundo y el tercero, y solamente son 3 elementos que tiene nuestro diccionario. Y a la cuarta vez da error. ¿Por qué no servía si yo la imprimía? Porque al volverlo lista, este operador next, que es para un iterable, no nos funcionaba. A continuación veremos los métodos para eliminar un valor. Podemos utilizar pop, que le pasa de parámetro una clave del valor a eliminar y guarda el valor si es que se le asigna. Si no se le asigna, se pierde. Y también tenemos pop item, que devuelve una tupla con el ítem, es decir, la pareja clave valor. Se le puede asignar a un valor de tipo tupla o también a dos variables, clave y valor eliminado. Pop item, cuando ya no hay elementos, va a dar una excepción. Bien, vamos a probar en nuestro código Python cómo sería este ejemplo. Bien, acá tenemos nuestro código Python. Entonces vamos a probar la eliminación. Por ejemplo, si yo elimino Bolivia, lo que haría sería dominios.pop y acá le pasaría la clave.
que sería bo. Yo imprimo valor, imprimo cómo queda mi diccionario dominio. Ejecutamos y vemos que elimina a Bolivia del diccionario pop. Ahora, ¿qué pasa si yo hago pop item? Lo mismo, voy a hacer dominio.pop item. Pop item no recibe ningún parámetro. Voy a imprimir valor, que al ser de tipo tupla, y vamos a ver que ha eliminado. Para el diccionario da el mismo efecto, pero en el caso del valor donde se asigna el valor eliminado, ya no va a guardar solo el valor, sino que va a guardar todo el ítem en formato de tupla. Ahora yo puedo hacer esto una vez más y otra vez y hasta ahí 3 veces, 3 valores. Va a quedar con mi diccionario vacío, ¿no? Acá tenemos eliminó Francia, queda Bolivia, España. Elimina España, queda solo Bolivia. Elimina Bolivia y nos queda diccionario vacío. ¿Qué pasa si hago una vez más? Me va a dar error de ejecución en esa línea, es decir, hace primero todo lo demás, pero después me da una excepción el código de ejecución. Continuando con los métodos de diccionario, veremos el método zip, que a partir de 2 iterables del mismo tamaño, sean cadenas, listas o tuplas, me crea un diccionario con el constructor dix. Luego veremos el método setDefaultValue, setDefault, que si se le pasa una clave que existe, devuelve el valor que tenga esa clave en el diccionario. Si se le pasa una clave que no existe, crea un nuevo elemento en el diccionario con valor none. Si se le pasa una clave y un valor y esa clave existe, entonces no hace nada el diccionario, no la modifica, solo devuelve el valor que ya tenía antes. Y se le pasa una clave y un valor al diccionario y ese clave no existía antes, se agrega un nuevo elemento con esa clave y ese valor pasado. Finalmente veremos el método update, que lo que hace es actualizar el diccionario aumentándole datos de un iterable. Si es diccionario es fácil agregar, si es que es una lista tiene que ser los elementos clave valor, ya sean listas o tuplas, y si es una tupla lo mismo, tiene que tener elementos clave valor, ya sean listas o tuplas. Bien, veremos en nuestro Python cómo ejecutar estos métodos empezando por zip. Acá tenemos nuestro Python y vamos a crear un diccionario en base a 2 iterables. Por ejemplo, puedo tener una cadena que sea igual a ABCD. Puedo tener una lista que tenga los elementos, no sé, 1, 2, 3 y 4. Puedo tener también una tupla que tenga elementos 5, 6, 7 y 8. Bien, tengo esos 3 elementos iterables del mismo tamaño. Entonces podría yo comprobar, por ejemplo, sus dimensiones antes de hacer nada. Si la longitud de la cadena es igual que la dimensión, longitud de la lista, entonces voy a crearme un diccionario que sea un zip de cadena y lista, y después lo voy a mostrar cómo queda mi diccionario. Ejecutamos y vemos que A se corresponde con 1, B con 2, C con 3 y D con 4. Esto es de forma explícita. Podría ser de forma implícita, por ejemplo esta tupla la puedo copiar, en vez de ponerle la variable tupla, acá compruebo que tenga la misma dimensión
y lo agrego acá, la tupla. Y ahora A va con 5, B con 6, C con 7 y D con 8. Podría también poner acá una cadena explícita. 1, 2, 3, 4. Obviamente tendría que comprobar esa cadena porque ya no es la misma. Y como sabemos que es la misma dimensión, 1 sería con 5, 2 con 6, 3 con 7 y 4 con 8. Sucesivamente elemento por elemento. Así nosotros utilizamos el método zip. Ahora utilizaremos el método setDefault. Por ejemplo, si yo pongo setDefault y le paso un valor que ya existe, lo que va a hacer es devolverme el valor que tiene y el diccionario no se va a modificar. Ejecutamos y vemos que es el comportamiento. Si a este valor que ya existe yo le quiero poner otro valor, por ejemplo S, simplemente nos va a devolver el valor que ya tenía y no va a hacer ninguna modificación en mi diccionario. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo un nuevo valor? Un nuevo valor que no existe, por ejemplo. Lo que hace es añadir el valor none a ese diccionario con esa clave que uno le ha pasado, en este caso co. ¿Qué pasa si yo después de hacer esto hago lo siguiente? No lo modifica, sigue teniendo el valor none. Pero si yo haya hecho primero la asignación del nuevo valor con un valor explícito y después, aunque yo haya hecho con none, no se hace ninguna modificación, se queda con Colombia. Por ejemplo, acá yo puedo poner Dominicana y tampoco va a hacer ninguna modificación, va a seguir devolviendo Colombia, y Colombia va a estar en el diccionario porque fue lo primero que se agregó con una clave no existente. Ahora veremos el método update. El método update agrega elementos de otros iterables a un diccionario existente. En el caso de otro diccionario, por ejemplo DIC1, que tenga Argentina y tenga Chile, eso va a ser muy sencillo de utilizar, ¿no? Simplemente se agregará al final. Yo hago dominio.update y acá le pongo dict1, y si yo imprimo dominio, vamos a imprimir dominios también antes de hacer cualquier modificación para ver la diferencia. Le voy a agregar Argentina y Chile al final. Ahí está agregado. Ahora, si yo tengo una lista o una tupla, esta tiene que tener pares de clave de valor su elemento. Por ejemplo, puedo tener una lista que tenga la siguiente información. Puede tener otra lista interna que tenga Paraguay, y que tenga, por ejemplo, esto acá, Paraguay, y Uruguay. Fíjense que uno es una lista y el otro es una tupla, pero solo tienen dos elementos. Tienen dos elementos nada más. Y esos dos elementos se pueden interpretar como clave y valor, y eso me sirve para un diccionario. Entonces va a agregar Uruguay y Paraguay de esta lista. Paraguay y Uruguay. Si tuviera una tupla,
por ejemplo, la siguiente tupla, donde también un elemento es una lista y el otro es una tupla, por ejemplo, de Ecuador y de Venezuela. Acá le pongo tupla y lo ejecuto y se añade al final Ecuador y Venezuela como elementos de mi lista. Así serían los tres tipos iterables que puedo añadir a mi diccionario existente con el método update. Finalmente veremos las funciones y la sentencia del tipo diccionario. Como funciones tenemos la comparación de dos valores y como sentencia tenemos la eliminación y también la creación de un diccionario en base a un iterable que tenga las características de tener elementos con pares clave-valor y se pueda transformar. También dentro de las funciones veremos la longitud, la función len. Bien, entonces nos vamos a nuestro Python y acá tenemos ya importado la clase operador, tenemos los dominios y los colores. Ahí tenemos una tupla acá, por ejemplo yo voy a tener una comparación y voy a decir si operador igual entre dominio y colores. Sabemos que no es igual, entonces si imprimimos comparación no va a dar que no es igual, false. Ahora vamos a hacer un nuevo diccionario y va a ser igual a dominio.copy y lo voy a hacer la comparación ahora con nuevo diccionario y me va a salir que sí son iguales. Ahora tengo colores que tienen acá dos elementos. Voy a agregar un nuevo elemento a colores. Voy a decir colores, en la posición 3 voy a asignarle amarillo y voy a ver cuáles son sus dos longitudes de colores y también la voy a ver acá también. Vemos que primero colores tiene dos elementos y después tiene 3. Ahora yo podría, en vez de hacer la comparación de los elementos, podría comparar longitudes a través de este operador. Por ejemplo, antes de que se le añade el color amarillo a colores y sabiendo que su longitud es 2, yo voy a hacer una comparativa, pero va a ser entre la longitud de dominio y la longitud de colores. Primero la longitud de colores es 2 y después va a ser 3, ¿no? Entonces voy a hacer esa comparación antes de agregar el elemento amarillo y después de agregarlo. Como vemos, antes de agregarlo no son iguales, después la longitud de colores cambia a 3 y después la comparación me va a dar que sí son iguales las dos longitudes tanto del diccionario dominio como del diccionario colores. Ahora lo que haremos será eliminar un elemento de un diccionario con la sentencia del y después con la sentencia dic vamos a crear en base a la tupla un nuevo diccionario. Bien, primero vamos a eliminar de dominios el elemento que está en la posición FR, por ejemplo. Entonces cuando yo imprima dominio solamente me va a salir Bolivia y España. Ahora si yo quiero crear un nuevo diccionario en base a, por ejemplo, esta tupla, la tupla tiene que tener las características de tener elementos que se puedan convertir en
clave valor, clave valor. Aquí por ejemplo el primero sí se puede y el segundo no. Si yo hago un dic de tupla y lo imprimo, va a salir que no se puede hacer esa conversión, me va a salir un error. En cambio, si yo elimino este 3 y ya queda como pares de clave valor, ahí sí me va a poder convertir. El primer elemento de cada par va a ser su clave y el segundo va a ser su valor. Bien, muchas gracias por su atención. Eso es lo que queríamos mostrar sobre el repaso básico de diccionario en Python.